Muy buenas tardes para todos y todas quienes nos acompañan en esta nueva edición de Seminarios de Economía DNP. Siendo las 12 en punto de la tarde, damos inicio a este espacio organizado por la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. Saludamos a quienes se unen a esta transmisión en vivo a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Justamente en estos canales encontrarán el formulario de registro e inscripción para que puedan recibir toda la información de la agenda académica de los seminarios que restan del 2022 y demás información relacionada y relevante con la Dirección de Estudios Económicos del DNP. Recordarles que los resultados y opiniones contenidos en estas sesiones del Seminario de Economía son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Departamento Nacional de Planeación. Antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo a las personas que nos siguen atentamente en las transmisiones que estaremos recopilando cada una de esas inquietudes que a ustedes les surgen respecto al tema que trataremos el día de hoy. No olviden escribirnos por nuestros chats de Facebook y YouTube y al final realizaremos una ronda de preguntas con nuestro experto invitado. No siendo más, le doy la bienvenida a Javier Mejía, quien es investigador y profesor de la Universidad de Stanford. Él nos estará presentando un análisis profundo sobre la Constitución y el orden. No siendo más, Javier, bienvenido. Los micrófonos de Seminarios Económicos del DNP están abiertos para ti, así que adelante. Bueno, hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Lo que voy a hacer hoy es presentarles un trabajo en el que yo pues involucrado varios años ya, que es un trabajo conjunto con Leopoldo Ferguson, Santiago Torres, que está en la Universidad de los Andes, y Jim Robinson en la Universidad de Chicago. Y este es un proyecto en el que tratamos de entender el rol de las constituciones en la configuración del orden en la sociedad. Y es un trabajo fundamentalmente teórico e histórico, entonces les voy a hablar mucho de historia y de teoría, pero como sé que esta es una audiencia sobre todo de gente práctica interesada en política, quiero empezar motivando esta historia de la forma quizá más, como más práctica posible, ¿no? Y entonces quiero tratar de hacerlos pensar, como de llevarles la intuición empírica más como coyuntural, que uno pueda pensar a la hora de tratar de entender la gran pregunta que tenemos detrás. Y entonces los quiero invitar a que piensen en este episodio. Les voy a hacer como un paralelo aquí, les quiero mostrar primero esta historia. Esta es una noticia en CNN, pues ustedes posiblemente vieron esto hace unos cuantos meses. Esta fue la captura de un grupo de personas armadas que hacen parte de un grupo que es descrito como un grupo blanco nacionalista por la prensa, que se llaman el Patriot Front, creo. Y fueron capturados en Estados Unidos hace unos meses, parecían estarse dirigiendo a un desfile y digamos, las intenciones exactas de esta gente en ese específico momento son algo ambiguas, pero ciertamente parece ser un grupo con unos intereses políticos y con la disposición de usar las armas para conseguir esos objetivos políticos. Y la respuesta de la sociedad representada por el Estado en ese caso fue básicamente capturar a esta gente y perseguirla judicialmente. Esta gente está enfrentando cargos por rebelión y otros delitos. Y este es el caso de muchos otros esfuerzos que vinculan la violencia política en Estados Unidos. Entonces, si piensan, por ejemplo, en la gente que se tomó el Capitolio luego de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, toda esa gente también está siendo perseguida y judicializada además. Eso quiero compararlo, y de nuevo esto es un ejercicio de motivación más que nada con una noticia también reciente de cómo en Colombia se enfrenta la violencia política. Este es el titular, de nuevo, de hace unos cuantos meses, que describe lo que en ese momento ya parecía ser claro: la política
de diálogo del el reciente gobierno hacia grupos armados, que es espero que noten lo que estoy tratando de decirles aquí, es que hay como dos grandes alternativas aquí de cómo enfrentar entonces la violencia política, ¿no? Una es con represión y otra es con diálogo, ¿sí? Y la solución colombiana parece haber sido o parece existir una tradición de larga data hacia el diálogo, ¿no? Entonces aquí les traje la noticia de hoy, pero esto no tiene que ver con el presidente de hoy. Juan Manuel Santos hizo famosamente un acuerdo de paz con las FARC. Antes de eso, el gobierno de Uribe hizo un acuerdo con los paramilitares. Antes de eso, Pastrana intentó hacer un acuerdo con las FARC. Antes de eso, hubo acuerdos con el M-19. Digamos, hay una tradición de larga data de soluciones pacíficas a conflictos que involucran violencia política. Y entonces esta como gran reflexión sobre cómo la sociedad enfrenta la violencia política es parte de lo que nos motiva en este proyecto. Entonces, lo que quiero ahora es empezar a conectar esta motivación como coyuntural con lo que es nuestro trabajo, que es una reflexión amplia sobre cómo se construyen las instituciones para mantener el orden en la sociedad. Entonces, espero que logren reconocer que cómo se trata la violencia política es un pedazo pequeño de la gran historia de cómo se mantiene el orden en la sociedad. Y esta es una pregunta que ha estado desde el origen mismo de las ciencias políticas, de la ciencia política. Y entonces uno puede encontrar, si uno se sienta a pensar en Hobbes, Hobbes tenía esa gran preocupación, ¿no? Hobbes le preocupaba que los seres humanos naturalmente tuviéramos una tendencia a atacarnos y a lograr nuestros objetivos individuales a costa de otros, si usáramos la violencia para eso, y hablaba permanentemente de esta idea del war, ¿no? Que es un arcaico de la guerra, ¿no? Y lo que él decía era que la gran solución para eso era crear un Estado grande y poderoso que él llamaba el Leviatán, que es una figura que viene de la tradición judio-cristiana, digamos, una figura que aparece en la Biblia, que es un monstruo gigante. Y lo que decía entonces Hobbes es, la solución para este estado de guerra y conflicto entre las personas es crear un estado fuerte que no pueda ser atacado por ninguno individualmente, y la creación de ese estado debería resultar de un acuerdo entre todas las personas de la sociedad que acepten crear esta gran figura. Esas ideas fueron criticadas de cierta forma por varios autores dentro de la Ilustración, y Locke específicamente decía como, tiene sentido esto de un estado grande que logre controlar y generar orden, pero eso trae un montón de riesgos, y la forma de resolver esos riesgos es hacer un estado representativo y que tenga lo que hoy más o menos llamamos pesos y contrapesos y el resto como de principios eh, de las democracias modernas occidentales, si se quieren. Esas ideas fueron muy influyentes en dos episodios históricos como bastante influyentes, importantes en Occidente. Una fue la Revolución Gloriosa a finales del siglo XVIII en el Reino Unido, en el que básicamente se configura la democracia parlamentaria, y en la Constitución de Estados Unidos, todas las cuales van a ser influyentes en la expansión de la consolidación de estas democracias modernas. ¿Sí? Entonces, en este marco de cómo pensar teóricamente cómo se configura un Estado para mantener el orden, la cuestión de evitar o lidiar con la violencia política tenía una solución como clásica, si se quiere. Y esa es la solución que aquí yo voy a llamar la solución de Filadelfia. ¿Por qué Filadelfia? Porque en Filadelfia se organizó la Convención Constitucional Americana, y esta cuestión de la violencia política surgió, y hubo una respuesta concreta que respondía un poco a la inspiración de estos autores. Entonces, lo que pasó en Filadelfia es que en efecto se reunieron lo que los americanos llaman los padres fundadores, y crearon en efecto una suerte de Leviatán, ¿no? Un estado
poderoso, donde había un presidente que tenía independencia fiscal, pero había instituciones monetarias. Digamos, todos creo que estamos familiarizados con eso. Pero en ese contexto se reflexionó sobre cómo tratar la violencia política, cómo manejar la rebelión. Y lo que se decidió fue básicamente atacarla fuertemente, ¿no? Penalizar la rebelión de forma dura, con violencia, ¿sí? Hubo una motivación específica detrás de ese tipo de tratamiento que es clara cuando uno se sienta a ver las reflexiones detrás de estas conversaciones, y fue una cosa que llamó la rebelión de Shea. Shea era un veterano de guerra y básicamente armó una guerrilla y trató, digamos, esto desestabilizó el sistema político en ese momento, y fue bastante difícil para el Estado americano o el protoestado americano someter esta rebelión. Parte del problema tenía que ver que lo que existía antes de la Constitución americana, que eran los artículos de la Confederación, le daban muy poquita capacidad y, digamos, capacidad tanto logística como financiera, como legal, para que el Estado o la Unión tratara de enfrentar estos problemas, ¿sí? Entonces, incluso ni siquiera lograron crear un ejército que pudiera combatir esta rebelión. Esta rebelión terminó siendo suprimida por una milicia que creó eh, el estado de Massachusetts, pero fue, digamos, el punto fue que este episodio quedó grabado un poco en las élites de Estados Unidos, y a la hora de conversar al respecto en la Constitución, fue bastante claro que era necesario una posición fuerte que le diera al Estado federal la capacidad para enfrentar amenazas similares en el futuro. Eso fue lo que pasó. Hay varias formas específicas en las cuales eso se introdujo dentro de la Constitución, pero una de ellas fue la cláusula de traición. Y en esa cláusula, básicamente, la pena por rebelarse era, y lo sigue siendo, la pena de muerte, ¿sí? Y pues espero que noten que eso es tan fuerte como se puede ser frente a un crimen. Esto fue, y aquí les traje una cita de Hamilton, digamos, uno de los como líderes de la Constitución, donde básicamente dice que la esperanza de la impunidad es un gran incentivo para la sedición o la rebelión si uno quiere, pero la amenaza y el peligro, digamos, de la pena es posiblemente el disuasor apropiado y proporcional para eso. Entonces, de nuevo, claramente aquí hay una reflexión como explícita de cómo manejar la rebelión y cómo hacerlo fuertemente a través de penas duras y pues y violencia estatal es la solución apropiada. Les tengo otras citas de Hamilton. Digamos, buena parte de lo que les voy a contar va como a ahondar en esto. Lo que quiero es, por ahora, señalarles cómo eso es algo distinto a lo que uno podría llamar la solución colombiana o la solución a la Colombia, que es una solución que a nosotros nos empezó a llamar la atención porque suena algo paradójica y que representa una tradición jurídica completamente distinta. Esa tradición tiene varios elementos, pero posiblemente la forma más sencilla de reconocerlo es pensar en cómo se penalizaba la rebelión en el Código Penal de 1980. Este fue el código que estuvo vigente en Colombia hasta los 2000, y ahora les voy a contar un poquito más de esa reforma de los 2000 que hizo. Pero hasta hace unas cuantas décadas, la forma en la que se penalizaba la rebelión en Colombia estaba determinada por esto, que básicamente lo que decía era que cualquier persona que intentara derrocar al gobierno, básicamente que incurriera en un acto de rebelión, la pena a la que iba a estar enfrentado era entre 3 y 6 años en prisión, ¿sí? El Código Penal previo, que era el Código del 36, determinaba que esa pena era entre 6 meses y 4 años, ¿sí?
Y ya les voy a hablar un poquito de cuál es el origen de esto, pero lo que quiero que empiecen a notar es la diferencia entre esto y pena de muerte, ¿no? O sea, esto es mucho más suave si se quiere. Nosotros nos sentamos a estudiar sobre esto y ahora les voy a contar como en más detalle sobre esto, pero por ahora creo que todo lo que necesitan saber es que el origen de este tratamiento eh, amigable, digámoslo, hacia la rebelión está en la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro. En esa Constitución se incluyó un artículo, el artículo 91, que incorpora una cosa que se llama el derecho de gentes, que es un principio legal que viene incluso desde la antigua Roma, en el que se trataba de regular la violencia entre distintas entidades políticas, ¿no? Entonces, en el medioevo, por ejemplo, europeo, esto tenía mucho sentido porque un, digamos, señor feudal, cuando se enfrentaba a otro señor feudal, necesitaba tener un marco legal para determinar cómo regular esas interacciones de violencia. Y ese derecho de gentes que eventualmente va a evolucionar y es lo que hoy se conoce como el derecho internacional humanitario, básicamente lo que dice es qué se puede y qué no se puede hacer en la guerra, ¿sí? Fundamentalmente en la guerra entre estados. Lo que hicieron los colombianos en ese momento en Río Negro fue usar ese principio que se aplica o que se aplicaba hasta ese momento para la violencia entre estados, usarlo para la violencia dentro de un estado. Entonces, un principio que era usado para regular relaciones interestatales se empezó a usar para regular la relación del estado con beligerantes al interior de esa nación. Y entonces aquí el asunto es que esto es una solución bastante distinta a la solución del Leviatán hobbesiano y esta solución a la Pensilvania, a la Filadelfia que les estaba describiendo, ¿no? En vez de crear un superestado que mantuviera el orden, los colombianos en ese momento decidimos usar otro tipo de herramientas, ¿no? Tratados y perdón y olvido para manejar la violencia que se generaba al interior de la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en este paper es sentarnos un poquito como a reflexionar cuál es la lógica de esto, y por lógica no me refiero a la lógica moral, sino a la lógica positiva, si se quiere, como bajo qué condiciones este tipo de solución a la colombiana puede ser un equilibrio y puede surgir. Y nos sentamos a ver, a explorar el caso colombiano y el caso americano. Nos sentamos a ver en la historia y en los datos si esa lógica realmente estaba ahí. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es proponer un modelo que trata de ordenarnos un poco la lógica de la que les estoy tratando de hablar, y después lo que hacemos es tratar de ver si los datos sugieren que esa lógica es apropiada. Entonces déjenme ir por el modelo muy, muy rápidamente. Yo sé que esta audiencia no está particularmente interesada en contribuciones teóricas, entonces no voy a entrar en los detalles del modelo. Les quiero explicar de nuevo los mecanismos generales y la lógica subyacente en el modelo. Quiero que entiendan la historia que tratamos de contar con el modelo y voy a saltarme como todas las technicalidades. Pero entonces, ¿qué tratamos de hacer en el modelo? ¿Cómo tratamos de ponerle orden a cómo pensamos este problema? Lo que hacemos es pensar en dos actores, dos facciones. Esto podrían ser más, pero la historia es más fácil de trazar si uno tiene dos actores. Llamamos I y C. Piensen en un incumbente y un competidor. Dos facciones políticas. Esto pueden ser liberales, conservadores, federales, no federales, etc. Dos actores abstractos. Estos dos actores quieren ponerse de acuerdo en construir una nación, un Estado-nación, ¿sí? Ninguno de ellos puede construir ese Estado por ellos mismos. Necesitan ponerse de acuerdo con la otra parte, ¿sí? Entonces, primero se reúnen en una primera etapa
que es una convención constitucional. En esa convención definen muchas cosas, pero una que a nosotros nos interesa es un parámetro que vamos a llamar capa. Este capa de acá, y espero que puedan estar viendo mi cursor en este momento. Entonces, en la coyuntura, en ese momento, en la convención constitucional, definen capa, y capa va a ser cómo se va a penalizar la rebelión. Si llega a haber una rebelión en algún momento cuando se cree el Estado, en esa constitución va a decir cómo se va a tratar y cómo se va a penalizar esa rebelión. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos posibles resultados de la convención constitucional? Que se llega a un acuerdo y se crea un Estado-nación, o que no se llega a un acuerdo y se desbarata este proyecto. Si no se llega a un acuerdo, los pagos de los jugadores son 0 y 0. Y la historia se acaba un poco ahí, no nos interesa mucho porque no hay la construcción de un Estado. Si llegan a un acuerdo, las cosas se ponen interesantes, y esa es la parte que nos va a interesar, ¿no? Y entonces, ¿qué escenarios hay ahí? Una vez se crea un Estado, es necesario que ese Estado se maneje, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber, la naturaleza va a jugar, y aquí hay un espacio que vamos a llamar la incertidumbre política. Y es que con probabilidad P, el incumbente va a ganar unas elecciones y va a quedar en el poder y va a tomar decisiones y va a manejar el Estado. Y con probabilidad 1 menos P va a ganar la facción C, ¿no? Lo que llamamos los competidores. Esto es simétrico, entonces basta que yo les hable de una rama del árbol para que entiendan la lógica de esto. Entonces hay unas elecciones, no se sabe quién va a ganar exactamente, pero hay una distribución de probabilidades y se sabe esa distribución, ¿no? Entonces las facciones saben quién tiene mayor probabilidad de, una vez se hagan elecciones, llegue al poder, ¿sí? Si llega y al poder, pasan dos cosas que son parte como de un mismo como paquete, si se quiere. Hay una decisión que le compete a la naturaleza, pero que va a estar, digamos, moderada por ahí, y es cómo se distribuyen los recursos en la sociedad. Entonces, y llega al poder y con cierta probabilidad va a tener teta, fracción del el producto de esta sociedad. Entonces se crea un nuevo Estado, hay beneficios de la cooperación social y hay un output total, ¿sí? Y se va a quedar con teta, que eso es una fracción de ese outcome total, ¿sí? Eso no es determinístico, eso es probabilístico. Eso va a depender de este parámetro gamma. ¿Esto qué va a reflejar? Esto va a reflejar una cosa que nosotros llamamos la incertidumbre en políticas, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Hay contextos en los que la distribución de recursos a nivel estatal es más difícil que en otros, ¿no? Entonces, piensen aquí en un contexto en el que una facción llega al poder y le dice a la otra facción: yo le voy a transferir 1 menos teta, ¿sí? Y eso se puede representar en: yo le voy a hacer un puente que llegue a su lugar, o yo le voy a hacer colegios y escuelas, etcétera. Así se transfieren recursos en la práctica en un estado. Pero hacer eso en ciertos lugares es más difícil que en otros. Entonces hay incertidumbre respecto a, en la práctica, cuántos recursos realmente se van a transferir, ¿no? Porque entonces se intenta hacer esta obra de infraestructura, y si quiere piensen, por ejemplo, en el metro de Bogotá, ¿no? Decir que se va a hacer es muy sencillo, ¿no? Pero el país, la ciudad, lleva décadas y décadas tratándolo de hacer, porque hay, por un lado, razones técnicas que lo dificultan, pero también hay razones legales y hay coyunturas y elementos institucionales que dificultan que se realice o no una obra, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos incertidumbre de políticas, y quiero aquí como contrastar eso con esta parte de acá arriba, que es la incertidumbre de la política electoral. Esta es la incertidumbre cómo se implementan las políticas y cómo se pueden entonces transferir recursos del Estado central a las otras facciones, que pueden ser regiones o no, otro tipo de grupos dentro de la sociedad.
que de nuevo no es cierta, y entonces ese es el elemento que exploramos. Teta viene a ser la transferencia directa, que en este caso va a suceder después de que la incertidumbre pasa. Tenemos una extensión del modelo donde la transferencia se hace antes, y esto tiene algunas implicaciones, sobre todo si uno ve una rebelión en equilibrio, pero eso no es como crucial en este contexto. De nuevo, quiero que piensen en esto como un paquete completo de cómo se realizan las transferencias dentro de la sociedad, y eso está expuesto a incertidumbre. ¿Qué pasa luego de que el gobierno logra transferirle lo que puede, la incertidumbre que existe, a la otra facción? La otra facción puede tomar dos decisiones: puede rebelarse, puede decir está bien. Si dice que está bien con esa distribución, los pagos son el incumbente, el que está en el poder, se va a llevar la fracción teta del Y, que es el output de esta economía, menos el tau, que es lo que le transfiere a la otra facción, ¿sí? Y la otra facción se lleva el 1 menos teta más la transferencia que le hace, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, bastante sencillo. Pero esta facción puede decir, no estoy contento con esa distribución, yo me voy a rebelar, voy a armar un ejército y voy a atacar y a tomarme el poder, ¿sí? En ese caso hay dos escenarios. Con probabilidad Q gana la rebelión, gana la guerra, se toma el poder, y en ese caso el incumbente y se va a llevar 0, se va exiliado si quieren, por ejemplo. Y esta facción rebelde se queda con todo el producto. O si pierde con probabilidad 1 menos Q, lo que pasa es que el incumbente se queda con la fracción tau, no tiene que hacer ninguna transferencia, pero la facción que pierde, aunque recibe la misma fracción que antes, el 1 menos teta, tiene que pagar el costo kappa, que recuerden se definió eh, en la etapa constitucional. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica del modelo, ¿no? Hay una etapa constitucional, después hay elecciones, después de las elecciones hay transferencias del gobierno a las otras facciones, ahí hay incertidumbre porque no se sabe exactamente cuánto se puede transferir, y luego hay una etapa de rebelión. Y la etapa de la rebelión tiene unas disputas militares donde hay también algo de incertidumbre. Listo. Entonces nosotros lo que hacemos es resolver este modelo, que no es tremendamente difícil, pero está lejos de ser trivial, y en particular la etapa constitucional tiene unos retos pues que no son sencillos de resolver, pero no voy a entrar en los detalles de la solución, solo les voy a dar como los elementos como importantes de la intuición. Y la mayoría de las cosas interesantes que suceden en la etapa constitucional. Déjenme regresar aquí para ilustrar un poquito que uno resuelve esto por inducción de atrás hacia adelante, ¿no? Y entonces es fácil ver que uno no va a tener rebelión en equilibrio, porque siempre va a haber un tau óptimo que pueda evitar esa rebelión. Y entonces uno rápidamente llega a la etapa constitucional. De nuevo tenemos una extensión donde si uno cambia el orden de las transferencias o la incertidumbre, puede existir rebelión en equilibrio. De nuevo, eso no creemos que sea fundamental para la historia que queremos contar, entonces no los quiero confundir con eso. Lo cierto es que una vez está uno en la etapa constitucional, lo que pasa es que tenemos una negociación a la Rubinstein, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, una de las facciones ofrece un valor de capa a la otra facción puede aceptar o no aceptar. Si acepta, se acaba el juego en ese momento, y entonces ese es el capa de equilibrio. Y si no lo acepta, se hace una contraoferta, dice no me gustó ese capa, le voy a proponer este otro capa. Y entonces en ese momento I tiene que decir si lo acepta y si no lo acepta. Si lo acepta, se acaba el juego; si no lo acepta, propone otro. Y repetidamente esto sucede hasta el infinito. No es fácil de mostrar, pero esto se ha mostrado ya en la literatura, que una solución de una negociación a la Rubinstein converge a una solución de una negociación a la Nash, y que es, digamos, como quizá el referente convencional de la gente sobre negociaciones.
Y esto sucede cuando los individuos son perfectamente pacientes, ¿no? Con esto le queremos decir que esta solución que tenemos, esta descripción de la negociación es pues, más general de lo que suele pensarse, es más flexible, pero converge bajo supuestos razonables a soluciones que posiblemente cualquier persona tenga como en la cabeza. No voy ya una vez más detenerme en los detalles de esto. Aquí básicamente lo que se hace es formalizar esa historia. Lo que quiero es mostrarles que podemos probar que existe un capa de equilibrio, que este problema de la negociación sobre el capa tiene una solución y es una solución única. ¿Sí? Entonces, esto en términos prácticos quiere decir que las facciones cuando se reúnen en ese edificio a negociar la constitución pueden generar al final un documento que es una constitución que va a tener un capa con el que todos estuvieron de acuerdo. ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones entonces ese capa de equilibrio puede ser un capa bajito, donde los costos para la rebelión son pocos? Hay básicamente 4 escenarios y se los voy a mostrar, se los voy a escribir aquí intuitivamente y espero que me crean y en el paper está pues el desarrollo pues matemático. El primer escenario es uno en el que hay poca incertidumbre política. Es decir, es un escenario en el que se sabe muy bien quién va a ganar las elecciones. En ese contexto, la rebelión es bajita, el costo de la rebelión, perdón, es bajo, es decir, ese capa es un capa chiquito, porque la facción que sabe que con mucha certeza va a estar en el poder, sabe que la otra facción es consciente de eso y solo en un escenario donde es muy rentable ser parte de ese Estado-nación, esa otra facción va a querer aceptar hacer parte de ese proyecto, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que aquel que tiene mucha probabilidad de ganar las elecciones necesita convencer a la otra parte de hacer parte del Estado y para eso le va a ofrecer óptimamente un capa más bajo, ¿sí? Entonces por eso cuando hay menor incertidumbre política, el capa debería ser más bajo. El capa debería ser bajo también cuando la desigualdad esperada es más alta. La lógica aquí es parecida, ¿no? Si una de las facciones sabe que con mucha probabilidad se va a quedar con una parte grande de la torta de la sociedad, va a tener que convencer al otro ofreciéndole un capa abajo para que haga parte del Estado-nación, ¿sí? Hay un tercer caso, y este es algo más sutil, y tiene que ver cuando, noten aquí de nuevo, y es bastante infortunado que estos términos no estén como bien tipificados, digamos, en español, pero digamos, esta es la incertidumbre política, esta es la incertidumbre de la realización de las políticas, ¿sí? Que les describí ahora, que era algo distinto. Entonces, es la muy alta incertidumbre en las políticas, algo que puede generar un capa muy bajo. Y aquí la historia de nuevo es la del Metro de Bogotá, ¿no? En escenarios así, donde es muy difícil garantizar la provisión de recursos a las otras facciones, el capa debe ser bajo. ¿Y cuál es la razón? La razón es que la otra facción, la que uno tiene que convencer para que haga parte del proyecto, sabe que lo que sea que se prometa que se le puede transferir en términos de recursos, con poca probabilidad va a ser realmente eso, simplemente porque hay mucha incertidumbre en la realización de las políticas. ¿Sí? Entonces, algo que va a querer cuando está negociando las condiciones en la Constitución es que al menos el costo de rebelarse, si tiene que rebelarse, sea bajito. ¿Ok? Finalmente hay una cuarta circunstancia en la que el costo de rebelión ha de ser bajo y esa circunstancia es una en la que hay mucha impaciencia en la negociación específicamente del incumbente. ¿Sí?
Entonces, este es un contexto en el que se necesita llegar a una solución en la convención rápido, y entre más ansiedad tenga y más impaciencia y más rápido quiera llegar a una solución, quieran llegar a una solución la gente que está teniendo la negociación, es más probable que el capa sea bajito, ¿no? Porque es una concesión para convencer al otro de que se resuelva y se decida rápido. ¿Ok? Entonces, hay toda una historia aquí de estática comparativa que no les voy a contar, que de cierta forma lo que hace es ofrecer como algunos detalles de estas circunstancias en las cuales el kappa es bajo. Lo que quiero hacer es pasar a contarles un poco la historia del origen de estas soluciones en el contexto colombiano y en el contexto americano, y después quiero como que ofrecerles un ejercicio donde comparamos esto y vemos el modelo que también machea, digamos, las realidades que les acabo de escribir. Entonces, déjenme empezar contándoles cómo se piensa entonces la forma de penalizar rebelión en la cercanía de nuestras vidas, ¿no? Digamos, en nuestra generación. Yo les mostré ahora ese código penal del 80, donde la rebelión estaba penalizada por entre 3 y 6 años de cárcel, ¿cierto? Muy poquito. Ese código penal fue aprobado en el 80 de un proyecto que se presentó en el 79, y ese proyecto fue discutido originalmente por una comisión creada para generar un nuevo código penal. ¿Sí? El código penal previo era el 36, entonces en los 70 dijeron, bueno, reunamos expertos para que creen un nuevo código penal porque la sociedad ha cambiado y etcétera, y etcétera. Y existen los récords de las conversaciones que tuvo esa comisión. Sí, esa comisión era una comisión compuesta eh, por expertos jurídicos, ¿no? Por académicos de las leyes. Y yo quiero mostrarles aquí un poco cómo la gente hablaba de esto, y es una lástima, lamento mucho que tengo estas citas en inglés. Normalmente, eso obviamente estaba en español originalmente, pero pues, la audiencia de esta presentación suele ser de que no habla español, entonces, pero debería haberles traído esto en español. En cualquier caso, esto dice el señor Romero, ¿no? Uno de los jurisprudentes que estaba teniendo esta discusión sobre cómo debía escribirse este código penal, qué código penal había que crearse y específicamente cómo debía tratarse la rebelión. Y entonces, oigan lo que dice Romero, ¿no? La rebelión implica un desacuerdo absoluto con el sistema, y eso implica, y lo cual implica entender que el cambio solo se puede lograr a través de la lucha armada. Y por eso se dice que la rebelión es la herramienta de los oprimidos. Entonces, si la rebelión gana, no va a pasar nada, pero si la rebelión pierde, sería excesivo castigarla por acciones que son inevitables del combate. Lo que está diciendo es, la rebelión implica que hay que usar la violencia, y esta es una violencia justificada porque es realizada por los oprimidos. Y entonces, si pierden, nosotros no deberíamos castigarla, ¿sí? Porque eran los oprimidos tratando de hacer algo justo, ¿sí? Esto no, digamos, Romero no era un marxista radical, no era un miembro de ninguna guerrilla, era un experto en derecho, ¿no? Aquí les estoy tratando de describir como los aires intelectuales del momento, ¿no? Y el señor Gutiérrez, también parte de estos expertos legales, estaba de acuerdo con esta conversación, y él decía, mire, los crímenes políticos como la rebelión deben tener privilegios cuando se piensa en su penalización, porque ser un rebelde lógicamente implica conspirar y usar ropa militar y hacer un montón de cosas, ¿no? Estoy de aquí parafraseando un poco para no hacer esto muy largo. Y, y entonces tenemos que aceptar eso, digamos, eso es parte, todos esos crímenes que cometen los rebeldes, pues no debemos
penalizarlos en adición, porque eso es parte de ser un rebelde, ¿sí? Y aunque ese es un poco el ambiente dominante, digamos, entre esta gente escribiendo la propuesta de lo que iba a ser el Código Penal, esta es la parte académica de la generación de esa ley, había alguna gente que no estaba de acuerdo con eso. Entonces aquí el señor Gaitán decía, eh, y esto es importante porque esto nos ayuda a identificar el origen de esta historia, ¿no? Y lo que Gaitán dice es, mire, yo entiendo que ustedes están diciendo lo que están diciendo y esto tiene un origen en el derecho de gentes, o sea, como que yo puedo estar de acuerdo, dice él, con que esto puede tener cierta jurisprudencia, pero realmente esa es una aproximación equivocada, dice él. Mire, esto es una visión romántica de un argumento del pasado que no podemos incorporar ahora, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, tremendamente útil porque eso nos ayuda a pensar cómo el origen de este trato amable con la rebelión viene del derecho de gentes. Y el derecho de gentes se incorpora por primera vez en los códigos penales o en la legislación penal en Colombia en 1873. Y entonces vean aquí cómo las penas ya empiezan a ser bajitas, ¿no? Entonces, los líderes de las rebeliones, esto es lo que dice este código de 1873, los líderes de las revueltas y rebeliones deberían recibir entre 3 y 6 años de cárcel, ¿sí? De cárcel, no, en principio de exilio y después eso fue cambiado por cárcel, ¿sí? Eso es para los líderes. Los no líderes iban entre 1 y 2 años, ¿sí? Eso es, de nuevo, esto comparado con la pena de muerte que estaba implementándose en Estados Unidos, es bastante bajo. Como yo ya les dije, el derecho de gentes había sido introducido antes en todo el andamiaje institucional colombiano en la Constitución, digamos, esta es la implementación dentro del el Código Penal. Pero activamente entonces, desde que se introdujo en la Constitución, se empezó a usar el derecho de gentes como una herramienta para manejar la rebelión. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo una lista de un puñado de eventos donde se hicieron amnistías con rebeldes usando justamente ese principio, ¿no? En el 66, una rebelión en Tolima le ofreció amnistía a los rebeldes usando el principio de derechos de derecho de gentes de la Constitución. Ese mismo mes, en el Cauca pasó lo mismo, hubo un pacto grande usando ese principio en el 67 entre el Estado y unos rebeldes. Es decir, el principio se introdujo en la ley y se empezó a usar sistemáticamente desde entonces. Eso fue profundizado y aquí ya no quiero hablarles mucho más de esto porque empiezo a notar que se está acabando el tiempo, pero digamos, el Estado colombiano introdujo este elemento en la ley y empezó a usarlo activamente para manejar así la rebelión, ¿sí? Y esta gráfica muestra eso, digamos, la introducción del derecho de gentes fue un quiebre en la forma de tratar la rebelión en el país. Antes de esto, lo que habían en las leyes contra conspiración, que lo que ofrecían era pena de muerte también por rebelión. Esto se redujo, ya les conté cómo, y aquí hay un punto de referencia que es la penalidad a otros crímenes, el homicidio, por ejemplo, y espero que noten cómo esto tiene otra tendencia. En los 2003, creo, fue que se aprobó el nuevo Código Penal. Este aumentó significativamente las penas por rebelión, básicamente las duplicó. Sin embargo, lo que uno sigue viendo, y estos son datos de personas procesadas por rebelión, estas son las sentencias que recibieron y estas son las sentencias que cumplieron. Y lo que uno ve es que sistemáticamente la presencia o la penalidad efectiva, de hecho, se acerca a lo que son esos 3 años, que era el mínimo que sugería, sugería el Código Penal de los 80, ¿no? Y entonces con esto simplemente lo que les estoy tratando de decir es, miren que hay mucha persistencia, incluso cuando la ley cambió, esta noción de tratar suavemente a los rebeldes
parece seguir ahí. Sobre la persistencia podemos hablar un poco luego, ¿no? Quiero que contrasten esto, y esto muy rápido, con lo que estaba pasando en Estados Unidos cuando se estaba escribiendo la Constitución. Entonces, cuando se estaba escribiendo la Constitución en Estados Unidos, se estaban teniendo conversaciones muy parecidas a las que se estaban teniendo, a las que se tuvieron eventualmente en Colombia, ¿no? Entonces, hubo, por ejemplo, una conversación muy larga alrededor de la cláusula de garantía, que básicamente lo que reflexionaba era qué tanto podía intervenir el Estado federal, el Estado de la Unión, en los asuntos de los estados, de cada uno de los estados, ¿no? Y la propuesta de Madison, que eventualmente fue la que se va a mantener, eh, era una que decía que el Estado federal debía garantizar los derechos de cada uno de los estados. Eso implicaba que en la práctica debía intervenir si había una rebelión local. La decisión de los federales en Río Negro fue la opuesta, fue básicamente dejar que cada estado resolviera sus problemas. Y no les hablé mucho de unas leyes que en 1867 se introdujeron que profundizaron eso, pero esa fue la solución colombiana. La solución de los americanos fue distinta, y los simpáticos de nuevo es que estaban hablando del mismo tipo de problemas, sí, pero llegaron a una solución distinta. Un elemento similar se dio, una discusión similar se dio alrededor de la cláusula de traición, y lo que se decidió de nuevo fue esta solución dura de cumplir a través de la violencia penas grandes, amenazas al orden constitucional que vinieran por el origen de la violencia, ¿no? Y entonces, cuando Hamilton estaba escribiendo, defendiendo la Constitución, hablaba de eso, ¿no? De la idea de que eh, había que generar una arquitectura institucional que permitiera resolver esos problemas, y resolver esos problemas implicaba traer orden a través de penalidades. No voy a extenderme aquí con citas para tener algo de tiempo, tener al menos 5 minutos para mostrarles un poco como la comparación general de qué diferencia como estructuralmente el caso colombiano del caso americano. Entonces, lo primero es que en Colombia había mucha menos incertidumbre política, incertidumbre electoral. En Estados Unidos, cuando se estaba escribiendo la Constitución, ni siquiera había una noción real de partidos políticos, ¿no? Entonces, sí hay una larga historia intelectual que describe cómo para los fundadores de la patria americanos, incluso la idea de los partidos les desagradaba, y es medio paradójico que Estados Unidos se configurara en un estado partidista tan fuerte, pero en ese momento no lo era, ¿sí? Entonces había una competencia electoral mucho más fluida que en el caso colombiano. Si uno piensa en el caso colombiano, en el momento en el que se escribe la Constitución de Río Negro, había una identidad partidista muy, muy clara, y las afiliaciones eran fuertes, y eso ofrecía un escenario mucho más claro de quién eventualmente podía llegar al poder. Si uno además piensa en la diferencia en las capacidades de las distintas facciones para llegar al poder, y aquí hay un rol importante del fraude electoral, en Colombia es claro que la capacidad de los partidos para ganar las elecciones era mucho más alta, específicamente el Partido Liberal. Entonces, si uno se sienta a ver lo que fueron las primeras elecciones americanas, uno ve mucha competencia política, donde hay un turnover, que es la probabilidad, es básicamente qué fracción de los incumbentes se mantienen en los cargos. En Estados Unidos hubo un gran cambio durante esos años, ¿no? Y eso le habla a uno de una competencia no solo más fluida, sino una mayor competencia electoral. Y si uno compara eso con el contexto colombiano de mediados del siglo XIX, es claro que lo opuesto está pasando. Esta es una cita de Bushnell, donde se describe cómo los liberales tenían completamente controlado el sistema electoral, ¿no? Y en este contexto sale una cita muy famosa, un aforismo muy famoso, de cómo el que cuenta es el que elige, ¿no? Y entonces es claro, y él da el ejemplo de Boyacá, como en Boyacá, por todo el periodo federal, ningún candidato conservador tuvo más del 5% de los votos, cuando era claro que la simpatía por los conservadores era
más alta, ¿no? Entonces, esto, digamos, es bastante bien conocido en la historia política colombiana del periodo. Entonces, Colombia ya de entrada tenía menos incertidumbre política, que es una de estas cosas que les dije que el modelo predecía, generaba menores costos a la rebelión. ¿Qué otras de esas cosas podía generar de otros elementos del modelo predice generan menores costos para la rebelión en la Constitución? La mayor desigualdad y mayor incertidumbre política. El elemento de la desigualdad está más o menos bien identificado en la literatura institucional latinoamericana. Todo parece indicar que en Latinoamérica los niveles de desigualdad eran más altos, entonces posiblemente ese teta que nos preocupa sería también más alto en Colombia. Quizá más interesante es pensar en el gamma que le habla a uno de la incertidumbre de políticas que les describí ahorita. Y esto es algo más sutil, pero creo que es bien interesante de pensar, y es cómo en Filadelfia y en la discusión política de Estados Unidos, en la etapa temprana de la República, había una gran confianza porque las instituciones iban a funcionar. ¿Sí? Eso contrasta con el caso colombiano. Entonces les quiero mostrar como un par de ejemplos como muy rápidos, ¿no? El mero hecho de que la constitución en Estados Unidos fuera más representativa parecía ofrecerle a la gente la idea de que iba a ser un documento que realmente se fuera a cumplir, ¿no? Entonces la legitimidad de las instituciones parece haber importado. En Río Negro eso fue distinto, ¿no? Los conservadores de hecho llamaban a la constitución de Río Negro el cuadernito, el cuaderno de Río Negro, ¿no? No la percibían como el andamiaje institucional que debía cumplirse, y eso ya de entrada le habla a uno de si las reglas, las instituciones y las políticas se van a poder cumplir. Además de eso, de la legitimidad institucional, hay una cuestión de la capacidad práctica de los estados, ¿no? Y de eso hay también evidencia de cómo el gobierno temprano americano era bastante más capaz de lo que vendría a ser el equivalente colombiano en la Constitución. Hay datos de capacidad institucional recientes de O'Reilly y Murphy, y lo que le dicen uno es, mire, Estados Unidos, cuando se empezó a escribir la Constitución, estaba en el top 5 de los estados más capaces. Colombia estaba, cuando se estaba escribiendo en Río Negro la Constitución, en la parte baja de los 5 menos capaces, ¿no? Y si uno revisa la historia fiscal colombiana, eso parece claro, ¿no? La capacidad de recaudo del Estado colombiano durante el siglo XIX fue tremendamente pobre, la capacidad para ejecutar obras, y eso rápidamente se ve, por ejemplo, en los kilómetros de ferrovías construidas, está muy por debajo del resto de países latinoamericanos. Entonces eso también contribuía a esta idea de que había más incertidumbre en las políticas y la capacidad del Estado colombiano para transferir recursos y implementar políticas era mucho menor. Y hay un elemento adicional del que no voy a hablar mucho porque además no tenemos mucha evidencia muy robusta, pero que muy seguramente fue diferente en estos contextos, y fue la cultura de la obediencia, ¿no? Digamos, Colombia tradicionalmente ha tenido esta idea de que no es necesario cumplir las reglas, ¿no? Por ejemplo, estos aforismos estos refranes de obedezco pero no cumplo, que es una idea que viene desde la colonia, reflejan esto de no sea sapo. Jimmy y Leopoldo tienen con algunos de sus otros coautores varios papers, o al menos uno, explorando el rol de esta cultura de la ventaja y de no seguir reglas, y muy seguramente esto jugó un rol, ¿no? De nuevo, la historia aquí es qué tan capaz era el Estado de implementar políticas, y pues para eso se necesita que la gente quiera seguir las políticas, ¿no? Y estos elementos culturales seguramente fueron importantes, aunque nosotros no podemos, pues ciertamente, al menos no lo hacemos en este paper, indicar qué tan importantes lo fueron. Y finalmente, y muy rápidamente con esto termino y paso a concluir, creemos que hay evidencia de que había más impaciencia en Río Negro durante la convención que en Filadelfia, específicamente el incumbente en el caso de Río Negro, que era básicamente Mosquera. Mosquera había ganado la guerra
Él se rebeló, tumbó a Ospina y estuvo básicamente manejando el país usando un documento al que no le tenían mucha confianza muchas personas en el país, que era el Pacto de la Unión, ¿sí? Entonces lo que Mosquera quería con la convención en Río Negro era básicamente validar ese pacto y generar un documento lo más parecido posible a ese pacto. Eso, sin embargo, no se terminó haciendo exactamente así, pero es evidente si uno revisa las discusiones en Río Negro, cómo Mosquera tenía esta urgencia para que la negociación se diera rápido y tenía una preocupación de que en cualquier momento la negociación se fuera a interrumpir y muy posiblemente se generara una nueva guerra civil. Su capacidad incluso militar estaba siendo cuestionada, el ascenso de otras figuras políticas dentro de los liberales era importante. Y esto es distinto al contexto en el que se dio la discusión en Filadelfia. Si uno piensa en los incumbentes, la gente que estaba promoviendo la creación de una nueva constitución, que uno puede, es como el equipo de Madison, ¿no? Hamilton, Washington eventualmente. Esta era gente que, aunque quería ciertamente que pasara el documento y que se aprobara, tenía mucha más paciencia. Y yo creo que una evidencia clara de eso fue que la Constitución americana tuvo que ser ratificada por cada estado. Eso fue un proceso que tomó varios años y, por ejemplo, la escritura de los artículos, los artículos federalistas surge de ahí, ¿no? De un esfuerzo de largo plazo de convencer a la opinión pública de que esa Constitución era válida. Y eso ya le habla a uno de menos paciencia, de más paciencia en el caso de ellos que en el caso colombiano. Entonces, todo esto lo que indica es que es razonable pensar que en el caso colombiano ofrecer penas más bajas era razonable y lógico. Entonces, para concluir, lo que espero que entiendan que les estaba tratando de contar es cómo es importante pensar en la arquitectura institucional respecto a cómo se está diseñada para preservar el orden y para manejar la violencia política. Y aunque la visión como más intuitiva es que simplemente esta arquitectura institucional pone penas altas para evitar y persuadir que esta violencia no surja, existen contextos donde pasa lo opuesto, ¿no? Contextos donde se genera una arquitectura institucional que favorece y permite el surgimiento de violencia política, ¿no? Y que se busca solucionar esa violencia a través de mecanismos no represivos. Lo que hacemos con el modelo es tratar de indicar bajo qué contextos eso pasa, y eso pasa fundamentalmente en un contexto de una lógica específica, y es cuando es necesario construir un Estado-nación y ninguna de las facciones puede tener herramientas concretas que le permita convencer a las otras facciones que la distribución de recursos va a ser efectiva y que eso va a garantizar que va a ser provechoso para todos hacer parte de este proyecto nación. Hay contextos en los que eso no puede pasar, contextos donde hay mucha incertidumbre, y en esos contextos es donde es entonces racional ofrecer penas bajas a la rebelión. Y ese es el caso de Colombia fundamentalmente. En el siglo XIX, eso lo hacemos, eso tratamos de comparar entonces cómo políticos habilidosos, talentosos, que entendían los grandes dilemas morales y prácticos detrás de cómo tratar a la rebelión, llegaron a soluciones muy distintas, y creo que es como una moral importante de esta historia. No es una cuestión de que unos supieran más que otros, unos fueran mejores políticos que otros. Ambos tenían, las discusiones eran muy similares, pero las soluciones a las que llegaban en cada uno de los contextos fue diferente. Y, y con eso quisiera finalizar diciendo cómo este paper entonces parte de lo que hace es tratar de señalizar cómo los elementos contextuales son esenciales a la hora de pensar la configuración institucional de las distintas sociedades, ¿no? Entonces este paper le habla a uno de cómo hay distintas capas en la arquitectura institucional y unas se alimentan de otras, ¿no? Entonces la configuración constitucional considera qué tan factible es implementar políticas y qué tan importantes son las creencias, y estas a su vez resultan
consecuencia de la arquitectura constitucional. Y hay un elemento del que nosotros además no exploramos profundamente en el paper, pero posiblemente es de interés de ustedes y podemos hablar más de eso en las preguntas, de cuál es la razón de la persistencia detrás de esto, ¿no? Y cuando se ven estos códigos penales de los 80s y estas discusiones, la simpatía hacia la rebelión, aunque tiene un origen ancestral, no es claro exactamente qué mecanismos la garantizan. Nosotros creemos que posiblemente mecanismos de transmisión cultural o ideológica están detrás de eso, y de nuevo de eso podemos hablar un poquito más. Me voy a callar con eso. Aquí dejo simplemente mis datos de contactos en Twitter y mi correo por si alguien quiere escribirme y hablar más de esto. Pregúntenme si tienen preguntas. No he estado viendo el chat, entonces... Bueno, Javier, muchísimas gracias por esa intervención tan completa y tan enriquecedora que todas las personas que están conectadas están recibiendo. Y pues por temitas de tiempo creo que nos alcanza para una preguntita que tenemos ahí en el chat. Entonces te la voy a leer. Tú nos cuentas rápidamente como básicamente esas conclusiones. Y pues nada, vamos a empezar con esta ronda de preguntas. Un poquito recordarle a la gente que los resultados y opiniones contenidas en estas sesiones del Seminario de Economía son de responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Departamento Nacional de Planeación. Entonces, Javier, nos preguntan, ¿qué mecanismos pueden explicar la persistencia de esas políticas hacia la rebelión a lo largo de los años? Eso hace parte como de lo que estaba tratando de sugerir al final, que sería una conversación interesante. Y nosotros creemos, y de nuevo, esto no es algo que exploremos en el paper, y entonces aquí además tengo que ser particularmente cuidadoso porque no quiero hablar por mis coautores, pero existen unos mecanismos asociados a la cultura, ¿no? Y a la aceptación como ideológica de ciertas prácticas. Entonces, algo que parece razonable, yo creo que, digamos, como cualquier reflexión de la evidencia que recogemos nosotros sobre las narrativas, sugiere un poquito eso, ¿no? La idea de que una vez uno construye un estado débil desde su origen, en el que dice, oiga, está bien que se rebelen contra mí, eso ya siembra la semilla de la ilegitimidad del Estado en sí misma, ¿no? Y entonces después abrazar estas narrativas de cómo está bien rebelarse al Estado, pues es más o menos natural, ¿no? Porque de entrada, desde que uno nace en esta sociedad, ya parece aceptarse que está bien hacer ese tipo de cosas y que porque el Estado entonces no es fundamentalmente legítimo. Esa yo creo que es una avenida interesante de investigación. De nuevo, nosotros no ahondamos en eso. Esta es una historia sobre cómo a la hora de escribir las constituciones cierto tipo de fuerzas son o no importantes. Nosotros no explicamos por qué hoy puntualmente se trata la rebelión de una u otra forma, sino que reflexionamos sobre el origen de estas tradiciones legales. Pero esos mecanismos son bien interesantes de explorar y creo que la cuestión de transmisión cultural es como esencial ahí. Perfecto, Javier. Y bueno, una última chiquita en unos minuticos adicionales. ¿No será que en Colombia las penas son menores para todos los crímenes y esto explica por qué la rebelión se castiga levemente? Es una muy buena pregunta y esa no la hacen con mucha frecuencia, digamos, en las versiones preliminares que hemos hecho al presentar este trabajo. Y, y yo creo que la evidencia que tenemos ciertamente sugiere que no es el caso. El gráfico, por ejemplo, que les mostré en el que se comparaba la evolución de las penas por rebelión, contra la rebelión y las penas contra el homicidio lo sugieren, ¿no? Mientras la rebelión empezó a castigarse menos, los homicidios más. Y si uno hace pues como testeos un poquito más rigurosos, y nosotros en cierto momento en versiones preliminares del paper los hicimos, parece ser el caso, digamos, como que la tendencia de las penalidades a la rebelión fueron bien distintas a las penalidades en otro tipo de crímenes. Javier, bueno, creo que por ahora y no siendo más,
agradecerte infinitamente por este espacio que nos has brindado, no solo a quienes trabajamos en el DNP, sino a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron en esta jornada. Quedas invitadísimo para próximos espacios del DNP y de los seminarios de economía. Mil gracias nuevamente, Javier. Esperamos tenerte nuevamente. Y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Estaremos conectados próximamente con los seminarios que todavía nos quedan. Javier, un abrazo extensivo, que tengas un feliz día y a todas las personas igualmente, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien.